Buenas tardes, mi nombre es Gladys Ibáñez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre el crimen de agresión. Este crimen es constituye uno de los actos más graves cometidos por un Estado contra otro Estado, en tanto afecta en primer lugar el derecho a la autodeterminación y la soberanía del respectivo Estado, y en un segundo término porque al hacer uso de la fuerza se comete una de las mayores infracciones contra el derecho internacional y la paz mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas dio un gran paso al definir la agresión y otras circunstancias relacionadas con esto, mediante la Resolución 3314 celebrada en el año de 1974, que indiscutiblemente sirvió como una base jurídica para posteriormente en Kampala, Uganda, en el año 2010, definirse lo que es el crimen de agresión. En esta resolución 3314 se establece que la agresión es el uso de la fuerza armada de un Estado contra la soberanía, la independencia política, la integridad territorial de otro Estado. Se caracteriza como actos de agresión todas las invasiones o ataques realizados por parte de la fuerza armada de un Estado contra otro Estado. También el bloqueo de las costas por parte de la Fuerza Armada de un Estado hacia otro. También constituye o se caracteriza como actos de agresión la acción de un Estado de poner a disposición su territorio para que otro Estado cometa un acto de agresión contra un tercer Estado. También constituye actos de agresión cuando un Estado envía grupos mercenarios, paramilitares, para que realicen actos de fuerza armada contra otros estados. Bajo ningún concepto de cualquier índole, bien sea político, económico, militar, bajo ningún concepto se justifican los actos de agresión. Los crímenes de agresión, el crimen de agresión ha tenido como un lento desarrollo en la comunidad internacional, y esto ha debido a las diversas presiones políticas, económicas realizadas por países con gran capacidad e influencia mundial, como Estados Unidos, Rusia, China. Sin embargo, posteriormente a estas presiones, diversas presiones ejercidas, se pudo celebrar la primera conferencia de revisión de los estados parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en Uganda en el año 2010, en la cual se logró de manera histórica la definición del crimen de agresión. A los efectos del presente Estatuto de Roma, se conoce como crimen de agresión cuando una persona, estando en condiciones de controlar o dirigir efectivamente la acción política o militar de un Estado, dicha persona planifica, dirige y ejecuta actos de agresión que por sus características, gravedad y escala constituyan una violación manifiesta a la Carta de las Naciones Unidas. De modo que no cualquier comportamiento aislado va a ser procesado por la Corte Penal Internacional. Deben ser comportamientos masivos, generalizados a gran escala. En este mismo orden de ideas debemos mencionar que aquí con esta presente definición se pasa de una responsabilidad estatal internacional a una responsabilidad penal individual de carácter internacional. Pues aquí estamos hablando de delincuentes de altas jerarquías políticas, militares o de mando dentro de un Estado. Por ejemplo, así como en criminología económica se habla de delincuentes de cuello blanco para referirnos a aquellas personas que están a la cabeza de las organizaciones empresariales, pues aquí pudiésemos también hablar de estos delincuentes que están en las altas jerarquías políticas, militares dentro de los estados. Debemos mencionar también, establecer que el Estatuto de Roma establece tres modalidades conforme la Corte Penal puede ejercer su competencia, y esto es a través de remisiones realizadas por los Estados parte, remisiones del Consejo de Seguridad o de oficio por la propia Fiscalía. Si el fiscal llegase a la conclusión de que existen fundamentos razonables para iniciar una investigación, entonces él primeramente verificará si el Consejo de Seguridad ha determinado la existencia de un acto de agresión.
y posteriormente remitirá al Secretario General de las Naciones Unidas los antecedentes y toda la documentación pertinente sobre el caso. Bajo el Estatuto de Roma, las remisiones hechas por los Estados parte y por el Consejo de Seguridad no son calificadas como crímenes per se, y esto es porque existe el riesgo de que el mismo Consejo de Seguridad o los Estados partes puedan ser un tanto desprolijos en cuanto a su análisis, a los análisis presentados ante la Corte. Y esto es porque puede darse el caso que hagan remisiones espurias, falsas, políticamente motivadas y pobremente fundamentadas en cuanto a los elementos que constituyen estos crímenes de agresión. Y es aquí donde el papel del fiscal y el del juez debe ser sumamente garante del proceso para desviar este tipo de remisiones. Estos crímenes de agresión deben haberse cometido en el territorio de un Estado parte y el acusado debe ser de nacionalidad de un Estado parte o puede ser de un Estado no parte siempre que este Estado haya realizado la declaración aceptando el ejercicio de la jurisdicción de la Corte en relación a crímenes de agresión. Se puede dar el caso en el que un Estado miembro puede evitar que se le sea juzgado por crímenes de agresión, siempre que antes de cometer el acto de agresión presente ante el secretario del Tribunal de la Corte un escrito rechazando la competencia del mismo. El Estatuto de Roma establece diversas modalidades de responsabilidad penal individual, destacándose básicamente la autoría inmediata, cometer el crimen por sí solo, la coautoría, la autoría mediata por conducto de otro. A este respecto, cabe señalar que es una de las formas de responsabilidad más importantes. En muchos de los casos previstos en el Estatuto de Roma, se observa esta figura del autor mediata, ese hombre que está detrás de, que se vale de otros para cometer estos crímenes. Otras figuras de participación son las del cómplice y el facilitador. Estos crímenes son imprescriptibles. El ostentar un cargo de alta jerarquía política, militar o de mando dentro de un Estado no constituyen inmunidad, ni tampoco una rebaja de la pena al momento de ser juzgados, pues son crímenes que son trascendentales para la humanidad. Por otra parte, y en concordancia con todas estas disposiciones atinentes de la responsabilidad penal individual en crímenes de agresión, podemos decir que funden como eximentes de responsabilidad penal la deficiencia mental, la inimputabilidad por deficiencia mental, actuar en legítima defensa, entre otros.